Sandinista Carlos Emilio López. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gusto de verlo y de tenerlo en el programa. Vocero de la paz, vocero de las alegrías del pueblo. Pues se hace lo mejor que se puede realmente para contribuir a la paz, la reconciliación de los nicaragüenses. Lo invitamos porque queríamos hablar de la derrota del odio y del terrorismo en Nicaragua y el Día de la Paz que se va a celebrar el día de mañana. Nuestra victoria es la paz. Nuestra victoria es la paz porque en abril del 2018 venció el amor sobre el odio. El amor a Dios, el amor a Nicaragua, el amor a la historia, el amor a la identidad nacional, el amor a nuestras leyes, el amor a nuestro modelo de gobernabilidad, de prosperidad colectiva, de derechos humanos vivos, de derechos restituidos, de desarrollo que tiene como centro, como corazón, a la persona, a la familia y la comunidad. Nuestra paz es la victoria porque en abril del 2018 venció la paz sobre la guerra económica que el imperialismo norteamericano ha venido imponiendo contra el pueblo de Nicaragua y contra su gobierno a través de sanciones, a través de bloqueos comerciales y financieros, guerra psicológica, guerra mediática que está basada en una constelación de mentiras. La paz es nuestra victoria porque venció la verdad sobre la mentira. La verdad de que en Nicaragua vivimos en democracia, democracia integral, democracia participativa y representativa, democracia económica, democracia social, democracia política, democracia cultural. La paz es nuestra victoria porque en abril del 2018 venció el presente sobre el pasado. El presente en donde vivimos en un modelo de gobierno que hace realidad los derechos constitucionales. Cada derecho constitucional ha sido transformado en un programa social o en un programa económico. Reza la Constitución literalmente: los nicaragüenses tienen derecho a estar protegidos contra el hambre. Tenemos el programa Hambre Cero, que ha posibilitado disminuir los niveles de desnutrición crónica, desnutrición severa, aguda en la niñez, en las mujeres, en distintos grupos poblacionales y ha permitido incrementar los niveles de seguridad alimentaria y nutricional. Dice la Constitución que los nicaragüenses tenemos derecho a una vivienda digna y este gobierno ha creado una constelación de programas de vivienda de interés social, el programa Bismarck Martínez, el programa que recién se inaugura de colaboración del gobierno de Nicaragua con el gobierno de China. Son miles de viviendas que se han venido construyendo y este gobierno hace realidad ese sueño de las familias nicaragüenses de accesar a una vivienda. Y podemos ir mencionando derecho a derecho. Dice la Constitución en su artículo 71 que se reconoce la plena vigencia de los derechos de la niñez. Y este gobierno ha creado el programa Amor, el programa Amor por los más chiquitos y chiquitas, que significan vacunas universales para los niños y las niñas, que significa la construcción de escuelas, colegios, preescolares, centros de desarrollo infantil, atención especializada para la niñez, etcétera. Dice la Constitución que el Estado de Nicaragua debe de eliminar todos los obstáculos que impidan el ejercicio igualitario de derechos entre hombres y mujeres. Este gobierno ha creado una gran cantidad de programas sociales cuyas protagonistas principales son las mujeres y es por eso que estamos colocados en los primeros lugares en el mundo en materia de equidad e igualdad de género, gracias a esas buenas prácticas en donde la mujer se empodera económicamente, en donde la mujer asume espacios de poder político, económico y social, en donde
la mujer dirige instituciones de gobierno, planifica, diseña, evalúa, implementa programas sociales y se reducen todos aquellos índices del pasado, en donde había mortalidad materna, desnutrición en las mujeres, falta de atención médica especializada para las mujeres en los hospitales, etcétera. La paz es nuestra victoria porque ese pasado de pobreza, de exclusión social, de negación de derechos, de privatización de los servicios básicos, de feminización de la pobreza, de mortalidad infantil, etcétera. Ese pasado oscuro no regresará a Nicaragua. Los nicaragüenses también tenemos derecho a vivir en paz. La paz es un derecho fundamental. La paz es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconocido en los pactos internacionales, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales. La paz es un derecho establecido en una gran cantidad de normas internacionales y está reconocido también en la Constitución Política de la República de Nicaragua. La paz es un derecho envolvente. La paz es un derecho habilitante, es decir, si un pueblo tiene paz, puede ejercer otros derechos. La paz es un derecho puerta, es un derecho que, si un pueblo lo disfruta, puede disfrutar del resto de derechos. Y esto el comandante Daniel lo ha dicho muchísimas veces en distintos discursos. El comandante Daniel ha dicho, tenemos paz y eso nos posibilita tener crecimiento económico. Tenemos paz y gracias a ello crece el empleo, se fortalece el modelo de economía creativa. Tenemos paz y eso posibilita que los jóvenes vayan a los colegios, a las universidades. Tenemos paz y el pueblo puede acudir a los servicios de salud que son gratuitos, que son de calidad, que son oportunos, que se brindan con calidez humana. La paz es un derecho en donde el titular del mismo es el pueblo. Es un derecho colectivo, un derecho envolvente, un derecho que abraza a todas las familias, a todas las comunidades. Los nicaragüenses tenemos derecho a gozar, a disfrutar, a vivir de esta paz, paz social, paz comunitaria, paz familiar, paz con dignidad, paz con soberanía y paz con derechos vivos. Es decir, paz con empleo, paz con crecimiento económico, paz con deportes. En resumidas cuentas, esta paz que tenemos hoy no sería posible, o estos progresos más bien que tenemos, todos estos programas, todos estos beneficios sociales, no serían posibles si no tuviésemos paz. La paz es la condición básica, es la condición fundamental para que este modelo de desarrollo comunitario, de desarrollo municipal, de desarrollo nacional, de desarrollo de las zonas rurales y urbanas, de desarrollo de la costa caribe nicaragüense, esa paz que nosotros tenemos, que se refleja en una gran cantidad de indicadores, porque esta paz que el pueblo vive, que disfruta, se puede demostrar, evidenciar, palpar. Tenemos el índice de homicidios más bajo de toda América Central. 7 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando países vecinos duplican y triplican el índice de homicidio. Y no solamente alrededor de este delito, todos los delitos contra la vida. Nicaragua tiene el índice más bajo, asesinatos, femicidio y otros delitos, delitos contra la propiedad, delitos contra la seguridad pública, delitos contra el orden público, delitos contra la libertad, delitos contra la trata de personas, etcétera. No tenemos sicariato, no tenemos carteles de la droga sentados en Nicaragua. Aquí no aparece gente en las calles muertas en las mañanas porque las asesinaron pandillas, carteles de la droga, como está ocurriendo lamentablemente en nuestro vecino Costa Rica. La paz es nuestra victoria porque en Nicaragua no existen maras y pandillas.
No existen maras y pandillas que controlen zonas territoriales, que cobren peaje, de que asalten bancos, que extorsionen. Nicaragua es un país libre de maras y pandillas. Somos el único país de América Central en donde ese fenómeno delictivo no existe. Nicaragua es un país libre del poder del crimen organizado transnacional, que se manifiesta en trata de personas, tráfico humano, tráfico de drogas, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas. Nicaragua es un muro de contención frente a todos esos fenómenos delictivos del crimen organizado. Por eso somos un país en paz, porque tenemos seguridad, porque tenemos tranquilidad, porque somos un país libre de secuestros. En Nicaragua no hay secuestros a los banqueros, a los finqueros, a los productores, a los comerciantes, a los políticos. Aquí no hay secuestros exprés, como lo hay en los países del norte y del sur. Todos los países vecinos tienen fenómenos delictivos como los que estoy mencionando. En Nicaragua no existe ese fenómeno en donde las familias y la ciudadanía se confunde si está frente a un policía o si está frente a un delincuente, porque los delincuentes visten igual que la policía en otros países y extorsionan, y entonces la ciudadanía tiene un nivel de inseguridad porque no sabe quién lo está deteniendo en una zona alejada o incluso en el corazón de las ciudades. Nicaragua no tiene ese fenómeno porque tenemos una Policía Nacional digna, una Policía Nacional que cumple los mandatos de la ley y juega su papel de prevenir el delito y de perseguir el delito, con una lógica de hacerlo desde, para y con la comunidad. Esta paz que tenemos hoy, hace 5 años estaba en riesgo, porque un grupo de nicaragüenses quería derrocar por la fuerza al gobierno legítimamente electo, haciendo uso de acciones violentas, terrorismo, bloqueando el país, afectando los derechos de otras personas, y algunos de esos que ahora viven fuera de Nicaragua, siguen haciendo campañas negras. Ahora la campaña es bloquear préstamos, bloquear financiamiento externo, que no se hagan obras de progreso, y otros grupitos todavía persistentes dentro de Nicaragua, queriendo soliviantar algunos ánimos, sueñan con que la gente, dice, salga y se levante contra el gobierno. La paz es nuestra victoria, la paz es nuestra fortaleza, la paz es el principal tesoro, el principal bien espiritual y social que tiene el pueblo de Nicaragua. Esto lo ha dicho tantas veces la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República. En abril del 2018 vivimos un intento de golpe de Estado que fue derrotado, vencido, frustrado por el pueblo de Nicaragua que ama la paz, por las instituciones del Estado que están cohesionadas, articuladas en función de cumplir lo que dice la Constitución y dedicadas a promover el desarrollo humano. Gracias a nuestro liderazgo institucional, político, nacional, el presidente, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, que actuaron con sabiduría, con prudencia frente a ese intento de golpe de Estado. ¿Por qué decimos que fue un intento de golpe de Estado? Porque golpe de Estado significa un conjunto de acciones violentas desde donde se pretende derrocar a un gobierno electo democráticamente. Y dice nuestra Constitución política, en su artículo 2, claramente lo señala la Ley Suprema de la Nación, que la soberanía nacional reside en el pueblo y le ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político, cultural y social de la nación. El poder soberano lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto, sin que ninguna persona o reunión de personas puedan arrogarse esta representación. Está clarísimo. O sea, ese artículo constitucional pinta, dibuja
con nitidez lo que pasó en abril del 2018. Un grupo de personas que no alcanzaron ni siquiera en el avión, un grupo muy reducido de personas, desde una mesa quisieron arrogarse la representación de las autoridades nacionales, quisieron derrocar al presidente de la República, comandante Daniel, y la vicepresidenta, compañera Rosario, que habían sido electos por amplias mayorías en un proceso electoral, como lo dice la Constitución, en donde el pueblo ejerció su derecho al voto libre, directo, secreto y universal. Y producto de ese proceso electoral salen electos. Entonces, no se puede irrumpir, no se puede interrumpir el proceso constitucional, es decir, el presidente y la vicepresidenta, según la Constitución, fueron electos por un periodo de 5 años. Ese periodo constitucional debe de ser respetado. Entonces, ellos dijeron, usted estaba ahí presente en esa mesa, que el comandante Daniel quiso que fuera una mesa de diálogo, pero ellos dijeron, no venimos a dialogar, venimos a que usted deponga su cargo. Si querían sacarlo por la fuerza, el comandante Daniel. O echarlo preso. ¿Eh? O atentar contra su vida, inclusive. También es. Entonces, eso es violentar la Constitución política, es intentar pasar por encima de lo que dice la Ley Suprema de la Nación. En este país se respetó el periodo constitucional de Violeta Barrios de Chamorro, se respetó el periodo constitucional de Arnoldo Alemán, se respetó el periodo constitucional de Enrique Bolaños, se debe de respetar el periodo constitucional del comandante Daniel. Y también desde esa mesa quisieron reemplazar, destituir a todos los funcionarios públicos, a todos los servidores y servidoras públicas de todas las instituciones del Estado. Es decir, además del presidente y la vicepresidenta, hablaron de los magistrados del Consejo Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuraduría de Derechos Humanos, de la Contraloría General de la República, del Ministerio Público, es decir, todas las instituciones del Estado. Era un intento de golpe de Estado. Ahora, el argumento de ellos es que no era un intento de golpe de Estado porque no estaba participando el ejército. Los golpes de Estado con participación del ejército, eso se dio en la primera mitad del siglo XX y los primeros años de la década subsiguiente. Es decir, estamos hablando de los años 40 a los años 80, los intentos de golpe de Estado, que debemos decir que los intentos de golpe de Estado en América Latina, todos fueron contra gobiernos electos democráticamente. Y respaldados por Estados Unidos. Y todos los intentos de golpe de Estado en América Latina fueron diseñados, orquestados, dirigidos y financiados por el gobierno de los Estados Unidos con participación de los grupos empresariales oligárquicos, el gran capital nacional de estos países, los medios de comunicación, empresas de ese capital oligárquico nacional, la jerarquía de la Iglesia Católica y algunos políticos fundamentalmente de las corrientes de derecha o ultraderecha de los países en América Latina. Yo había hecho un recuento aquí de todos los países en América Latina que sufrieron golpes de Estado con ese formato que acabo de mencionar. En Chile, Augusto Pinochet en el 73. Contra Salvador Allende. Contra Salvador Allende, que había sido electo democráticamente por amplias mayorías del pueblo, primer presidente marxista, primer presidente socialista, electo democráticamente. Un paréntesis a propósito de eso, hace recientemente exfuncionarios del gobierno de Richard Nixon, que entonces era presidente de los Estados Unidos, ahora han admitido públicamente, bueno, sí, nosotros financiamos para quitarle el poder y derrocar a Salvador Allende. Asimismo, a confesión de parte, relevo de prueba. En República Dominicana, Leonidas Trujillo, que estuvo en el poder de 1930 a 1961. En Cuba, Fulgencio Batista, 1933, estuvo en el poder del 40 primero y después del 52 al 59.
En otros países, en Guatemala, golpe de Estado en 1954 contra Jacobo Arbenz, presidente de amplias mayorías populares que estaba impulsando un proceso de transformación agrícola en contra de las transnacionales norteamericanas. Vino un golpe de Estado en contra de él y se instauró una junta militar, una dictadura militar, igual que en los otros países que estoy mencionando. En Argentina derrocaron a Isabel Perón, que había sido electa popularmente por el pueblo, electa democráticamente en 1976, y también se instaura una dictadura. En Bolivia, en 1971, un golpe de Estado encabezado por Hugo Banzer. En Brasil, en 1964, se impulsa otro golpe de Estado. En Haití, en 1991, contra Jean-Bertrand Aristide. En Paraguay, en 1951, Alfredo Stroessner se entrona en el poder después de un golpe de Estado y está ahí de manera autoritaria, autocrática en el poder de 1954 a 1989. Cuba, ya mencionábamos, Fulgencio Batista, y Nicaragua, Anastasio Somoza García, que le da golpe de Estado a esa casa, a su tío, a esa casa, asesina al general Augusto C. Sandino, padre de la Revolución Popular Sandinista, máximo ícono de nuestra Revolución General de Mujeres y Hombres Libres. Lo asesina en 1934 y se instaura una dictadura que duró 45 años, la dictadura de los Somoza. Entonces, América Latina no nos dé el tiempo para mencionar que es el mismo formato de grupos que derrocan a gobiernos que han sido electos popularmente, se instauran en el poder, se entronizan y concentran en el poder y excluyen a las grandes mayorías, y esos golpistas tuvieron el apoyo, el financiamiento económico, militar, la asesoría, el adiestramiento. Y el gobierno de los Estados Unidos y la jerarquía de la Iglesia Católica y los empresarios reconocieron a lo largo de historia esos gobiernos y los apoyaron. Una vez que los apoyaron en el intento de golpe, los apoyaron cuando se materializa el golpe y los apoyaron cuando asumen estos gobiernos dictatoriales. Pero luego, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, los formatos de golpes de Estado cambiaron. Es decir, siempre eran fuerzas, movimientos políticos violentos para derrocar gobiernos electos popularmente, pero ya no con la participación del ejército, sino por medio de poderes fácticos, el poder ideológico. Ni el involucramiento directo, que digan se metió la CIA, el FBI, el Estados Unidos estaba detrás, ellos cambiaron ese formato. Cambiaron el formato y usaron a sus vasallos, sus peones nacionales, fuerzas fácticas de los países, poderes fácticos, poderes de hecho, el poder ideológico, el poder simbólico, el poder mediático, el poder religioso, el poder empresarial y algunos sectores de instituciones del Estado. Y podemos mencionar entonces el golpe de Estado en Bolivia. El golpe de Estado contra en Bolivia, el presidente Evo Morales. contra el presidente Evo Morales, que había ganado las elecciones ampliamente, con más de un 10% por encima del que estaba en segundo lugar. Y sin embargo, a pesar de haber ganado las elecciones, todos estos poderes que he mencionado se confabularon, y hay otro actor que no he mencionado, que es la Organización de Estados Americanos. Todos los golpes de Estado que mencioné, la OEA no se pronunció en contra, no condenó, no señaló que hubieron violación de derechos humanos, políticos y derechos humanos en general. Igual ocurrió en el caso del golpe de Estado en contra de Evo Morales en Bolivia en el año 2019, en donde la OEA más bien legitimó ese golpe de Estado con un informe que presentó. Tenemos el golpe de Estado que se desarrolló en contra de Lugo en Paraguay, que estaba impulsando un proceso de transformación agraria y de tenencia de la tierra. Un gobierno popular, un gobierno que respondía a los intereses colectivos de la población campesina, de la población rural, y entonces vino el golpe de Estado en el año 2012,
con la participación de todos los actores que mencioné anteriormente y el Congreso. Tenemos el golpe de Estado en Honduras en el 2009, en contra del presidente electo Juan Manuel Zelaya. Y el Poder Legislativo participó. En ese golpe de Estado participa el gobierno de los Estados Unidos, participa la jerarquía de la Iglesia Católica, participa el Gran Capital, participan los medios de comunicación con su oleada de mentiras, el mismo formato, idéntico en todos los países. Y hay una aparente censura de la OEA, pero una vez que asume Porfirio Lobo, el presidente que asumió posteriormente al intento de golpe de Estado, inmediatamente fue reconocido por todos los gobiernos, es decir, fue una fachada temporal únicamente. Entonces, todos estos golpes de Estado, el de Brasil en contra de Dilma Rousseff, una mujer que asumió la presidencia en Brasil con 54 millones de votos, todos los actores mencionados participaron en ese golpe de Estado con el involucramiento del Congreso, del Ministerio Público y de otras instituciones. Entonces, lo que quiero decir es que los golpes de Estado últimos no participa el Ejército. Le falta, o debemos de agregar, el golpe de Estado en Venezuela contra el presidente Hugo Chávez, que también la Cámara Empresarial, la jerarquía de la Iglesia, bendiciendo un supuesto nuevo gobierno. Sí, los golpes de Estado que mencioné fueron golpes de Estado que se han materializado en los últimos años, pero han habido intentos de golpes de Estado que no se han materializado, como el que ocurrió en Ecuador en contra del presidente Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana en el año 2010, el intento de golpe de Estado en contra del presidente, el comandante Hugo Chávez, en el año 2002, que gracias al respaldo popular del pueblo, gracias a esas amplias mayorías que defendieron a estos presidentes, esos intentos de golpes de Estado no se pudieron materializar, fueron frustrados y fallidos. Y ahí cabe también el intento de golpe de Estado en Nicaragua, financiado, apoyado, orquestado por el gobierno de los Estados Unidos, respaldado por el COSEP, respaldado por la jerarquía de la Iglesia Católica, por algunos políticos tradicionales, respaldado por la OEA, pero que el pueblo protagonista de la victoria de la paz no lo permitió. Por eso decimos intento de golpe de Estado. Quisieron derrocar a nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, nuestro modelo, porque no era solamente quitar del poder a nuestras autoridades electas democráticamente, sino destruir un modelo de gobierno que ha sido efectivo en la reducción de la pobreza, un modelo de gobierno que ha sido efectivo en la distribución de los recursos y de los ingresos nacionales, un modelo de gobierno que ha sido efectivo en construir un modelo económico que crece, que aumenta las exportaciones, que traslada los ingresos nacionales a programas de desarrollo, que administra con eficiencia, con eficacia, con pertinencia los fondos públicos, el presupuesto general de la República, y todo eso se transforma en mejoría de las condiciones de vida del pueblo. Como lo ha dicho la compañera Rosario en los últimos días, la victoria de la paz es la reducción de la pobreza. Hemos reducido la pobreza extrema, hemos reducido la pobreza crítica, la pobreza media, toda la estructuración de pobreza que se hace en Nicaragua la hemos reducido con eficiencia. Esa es la victoria de la paz. Sin embargo, frente a estos esfuerzos de paz, de progreso, de darle oportunidades a los nicaragüenses para que se desarrollen, voy a poner un ejemplo, mañana se va a inaugurar el nuevo Centro Técnico y Tecnológico, Politécnico y Cultural José Coronel Urtecho en la Carretera Norte, para darle oportunidad de estudiar a 13.000 muchachos y muchachas en carreras técnicas, arte, cultura, y de diversa, para desarrollar talento. Hay sectores todavía en Nicaragua que quisieran ver derrocado a este gobierno, desaparecer al Frente Sandinista o al sandinismo, y andan siempre conspirando, buscando cómo gobiernos extranjeros se involucren en los asuntos internos de Nicaragua y
afectar la economía, no les importa. Escuchaba a uno de esos que se dicen dirigentes decir, no importa que se paren los préstamos para Nicaragua y que no se haga una carretera y que no se haga más agua, más saneamiento, más energía eléctrica. Frente a esa situación, ¿cuáles son los grandes retos y desafíos que nos corresponden a los nicaragüenses? Las personas que celebran, que aplauden sanciones económicas, bloqueos comerciales y financieros, las personas que se alegran con posibles atentados contra la economía nacional, que auguran y predican malas noticias, no son nicaragüenses. No son nicaragüenses, porque un buen hijo de su patria, un buen hijo de Nicaragua, que es nuestra matria, nuestra patria, nuestra madre, deseamos lo mejor para nuestra madre. Este gobierno es un gobierno constructor. Este es un gobierno que construye puentes, caminos, carreteras. Este es un gobierno que construye centros culturales, que construye estadios, canchas, polideportivos, teatros. Este es un gobierno que construye laboratorios, hospitales, centros de salud. Este es un gobierno que construye casas de la cultura. Este es un gobierno que construye teatros, que construye infraestructura deportiva, que construye una red de sistemas de agua potable que apuntan a la universalización, que construye una red de energía eléctrica, que construye un sistema de alcantarillado para prevenir enfermedades. Ese es el gobierno que tenemos. El pueblo en el gobierno, el pueblo en la presidencia. Entonces los nicaragüenses se alegran, celebran con júbilo este gobierno. Por eso la alta popularidad en todas las encuestas, siempre el comandante Daniel aparece con un nivel de preferencia y de opinión positiva y favorable por las amplias mayorías del pueblo, porque los nicaragüenses, las familias nicaragüenses reconocen los avances, las transformaciones. Nicaragua es otra. A partir del año 2007, Nicaragua es una Nicaragua justa, solidaria, inclusive, próspera, en rutas de desarrollo. Y eso es lo que quisieron destruir en el 2018, porque son enemigos de la justicia social, son enemigos de la democracia económica, son enemigos de que el campesinado tenga acceso al crédito, son enemigos de que los pueblos originarios y afrodescendientes sean titulares de sus tierras colectivas, son enemigos de que se abran oportunidades para las mujeres, son enemigos de que la juventud pueda disfrutar esa etapa de la vida gozando de los derechos culturales y recreativos. Son enemigos de los derechos humanos. Esos son los que se molestan con este modelo de desarrollo humano que hemos venido construyendo en Nicaragua y son los que estaban detrás del intento de golpe de Estado fallido, frustrado, enterrado y no volverá a pasar algo así, porque tenemos el sistema institucional, político, diseñado para prevenir ese momento oscuro, triste. No volverán nunca más los tranques de la muerte, donde se dieron violaciones, asesinatos, donde se cobraron peajes, donde se quemaron a seres humanos, donde se incendiaron vivos a seres humanos, donde se asesinaron policías, donde se pintaron de los colores sagrados de nuestra bandera, azul, blanco y azul, se pintaron desnudos a policías y a líderes sandinistas, a líderes comunitarios, se les hizo correr desnudos, se impidió que los nicaragüenses fueran a trabajar, se impidió que los niños y las niñas fueran a estudiar. Desde ahí, donde se consumía drogas, alcohol, orgías, se planearon los incendios a las alcaldías, a las casas de adultos mayores, a las bodegas de almacenamiento de alimentos para niños. Eso terrible que vivimos en el 2018 no volverá a ocurrir nunca jamás en Nicaragua. No pudieron ni podrán. Los 2 minutos que nos quedan, ¿cuál sería su exhortación para los nicaragüenses pasando esta fecha de mala recordación?
fortalecer nuestro modelo de democracia inclusiva, de democracia integral, de democracia política en donde el pueblo diseña, formula, planifica e implementa los programas económicos y sociales. Este modelo de democracia económica en donde los ingresos nacionales se redistribuyen en todos los sectores de la sociedad para reducir pobreza, para mejorar condiciones de vida. Seguir fortaleciendo la democracia social que tenemos, en donde el pueblo realiza constantemente una auditoría social a través de los gobiernos municipales, a través de un ejercicio democrático constante de asamblea, de diálogo, fortalecer este modelo de presencia directa de nuestro gobierno, de nuestras instituciones. Las instituciones de gobierno están al servicio del pueblo. En esa democracia social, política y económica, el gran desafío que tenemos es fortalecerla y seguir alimentando y fortaleciendo la paz. Jesús, príncipe de paz, nuestro gran maestro, dice: bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos serán llamados hijos e hijas de Dios. Felices, en otra versión, felices los que construyen la paz, porque ellos serán llamados hijos e hijas de Dios. Jesús nos dice entonces que la paz se construye, se edifica, se alimenta, se mantiene viva. Ese es el gran desafío que tenemos los sandinistas, los patriotas, los nicaragüenses, todos los nicaragüenses que amamos nuestra patria. Ese es el gran desafío que tenemos: fortalecer, ampliar esta paz que es envidia del imperialismo norteamericano, esta paz que es envidia de los enemigos de la democracia, pero que tenemos que sentirnos agradecidos con Dios, porque la paz es un don de Dios. Tenemos que sentirnos agradecidos con Él por ese disfrute que tenemos, pero también la responsabilidad de cuidarla, alimentarla, protegerla y defenderla. Diputado Carlos Emilio López, muchas gracias por habernos acompañado. Antes de irnos, quiero saludar a Néstor Delgadillo, a Marlene Aguilar, que están en sintonía, Harold Jarquín, Jairo Lumbí, Pablo Espinosa, Mario Orozco, también a Gaitán Carcache. Saludamos a Eddie Francis hasta Bluefield, Caribe Sur de Nicaragua, Marta Virginia, también pendiente de nuestro programa, Mercedita Vargas, también muchas gracias por su fiel sintonía, Cándida Altamirano. Enviamos un saludo a la diputada Nayiris Aragón hasta Huigalpa, al departamento de Chontales, que también está pendiente de nuestro programa, y a todas y todos ustedes que han estado hoy también en sintonía, pendiente, comentando de nuestro programa. Y quiero enviar un saludo hasta el departamento de Matagalpa para la diputada Isaura Chavarría, todo nuestro aprecio y nuestro cariño, y que se restablezca de una gripe ahí que le ha estado afectando, pero está tomando muchas rosquillas con mucho café para fortalecerse, así es que le deseamos una rápida recuperación. Nosotros nos vamos, que Dios bendiga a Nicaragua, que Dios los bendiga a todos.